a poder poner, Señor, nuestra fe solamente en ti. Gracias te damos, Señor, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hey, cita, buenos días, Dios me la bendiga, bienvenida. Bueno, tomen asiento y vamos a estar en Mateo, y creo que eso ya murió. Bueno. Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. Y vamos a estar hablando de un tema que estaremos llamando una oración corta pero eficaz. Y vamos entonces a leer la palabra del Señor. Y dice el versículo 22. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. ¿Qué estaba pasando ahí? Jesús había acabado de darle alimento a 5,000 personas. Y cuando termina este milagro, ¿qué dice? Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos vinieron a andar, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó, y entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Hoy te pedimos que seas tú usándola como espada de doble filo, llegando a lo más profundo de nuestro ser. Habla, Señor, por medio de este tu instrumento una vez más, y que la gloria, Señor, sea solamente para ti. Entonces nos encontramos aquí una vez más en otra tormenta. ¿Sí se acuerdan que ya había pasado una tormenta con los discípulos? Ya habían pasado una tormenta en la que Jesús estaba dormido y ellos están asustados y lo despiertan y le dicen: levántate, que perecemos. Y cuando él se levanta, calma toda la tormenta, ellos se hacían una pregunta. ¿Sí se acuerdan la pregunta que se hacían? ¿Quién es este hombre que incluso las aguas y los vientos le obedecen? Pero curiosamente ahora vemos una segunda tormenta y pareciera que la fe de esos discípulos empezara como a aferrarse cada vez más en él, pareciera que fueran fortaleciéndose un poco más. Y claro, pasan la tormenta, pasan ciertas situaciones, pero ya la respuesta es diferente. Ellos dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y este pasaje, doctrinalmente hablando, obviamente que nos habla de la divinidad de Jesús. Aún desde antes del Nuevo Testamento, todo lo que es el Antiguo Testamento nos está hablando ¿de quién? De la venida de aquel rey, de aquel Mesías prometido. Y en la Biblia se nos habla de una manera doctrinal de entender: ¿cómo puedo yo asegurar que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo puedo asegurar que eres el Mesías prometido, el que iba a reinar? ¿Cómo? Yendo a Job capítulo 9, cuando se nos dice que iba a venir uno que aunque las tormentas se le iban a someter, iba a ir uno que iba a caminar sobre las aguas y los que estaban en el puerto iban a encontrar tranquilidad. Y uno dice: wow, Señor, esa doctrina, esa manera de reconocer de que Jesús es el Hijo de Dios, ya la tengo, bueno, por decirlo así, mentalmente, ya lo conoce mi conocimiento, mi entendimiento, pero muchas veces mi corazón no lo baja, se queda solamente como una idea más. Y pienso que ya después de pasar más de un año en el Evangelio de Mateo, ya estamos en el capítulo 14, casi terminándolo, pienso que por nuestro entendimiento ya deberíamos estar más que seguros que Jesús es el Hijo de Dios. Ya lo hemos visto desde el principio de Mateo, que Él es el Mesías, que Él es ese Rey esperado. Pero hoy quisiera aprovechar este momento, ¿para qué?
para hablar de cómo se ve nuestra vida cristiana cuando tú y yo pertenecemos a ese Rey de Gloria del cual hemos hablado ya tanto tiempo. De cómo se ve nuestra vida cristiana cuando pertenecemos a aquel Rey Mesías anunciado que se ve a lo largo de las Escrituras. O sea, en pocas palabras, si tú perteneces a Cristo Jesús, seguir su ejemplo y vivir como Él vivió debe ser algo que sea parte de tu día a día. Y en este capítulo ya hemos visto varios ejemplos de cómo vivir como Jesús vivió. Específicamente en el capítulo 14, ¿qué nos enseña Jesús? ¿Cómo deberíamos vivir tú y yo conforme a lo que Él ha hecho? Bueno, en este caso, retirándonos, apartándonos, fue lo que empezamos a ver desde que conocimos lo que estaba pasando con Juan el Bautista. Es decir, tengo que aprender a seguir el ejemplo de Jesús de retirarme o de apartarme de ciertas situaciones en las que tal vez la oposición vaya a ser extrema y en lugar de llevarme a proclamar el nombre de Dios, tal vez me limite. Tengo que tener sabiduría para saber cuándo ir a otro lugar. También vimos la importancia de apartarnos en algunos momentos por prudencia. Vimos el ejemplo también de servir aun cuando esos tiempos se vean interrumpidos por la necesidad de los demás, como pasó con estas 5,000 personas que tenían hambre y no tenían que comer. Y en esta mañana quisiera que centráramos nuestra atención sobre algo más, y es la manera como nuestra fe es probada y nuestra vida de oración es avivada cuando nos apartamos de todo lo demás. Ya vimos que apartarse no es como tomarme unas vacaciones y no voy a hacer nada. Eso no es apartarse o retirarse bíblicamente hablando. Apartarse o retirarse, según la Biblia, nos muestra que sí, es alejarme de lo que me da a mí cierto tipo de confianza, ya sean lugares, personas o situaciones, y más que quedarme solo, es un momento que tiene que tener un propósito especial. O sea, no me voy a hacerlo porque sí, voy con un propósito. Y en este caso vemos que Jesús le está enseñando eso a los discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Dice ahí el versículo. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran ¿dónde? A la barca y los mandó. O sea que Jesús fue el que les estaba guiando en ese momento. Jesús fue el que los apartó de la multitud. No fueron ellos mismos. Jesús les dijo, vayan ustedes siguiendo en la barca, yo despido a esta gente. O sea que Jesús empezó un tratamiento desde ese momento con ellos. No solo con el milagro y por la duda que algunos todavía tenían, sino que Él les dijo, vayan adelante, ya ustedes estuvieron conmigo, ya ustedes pasaron una tormenta, por decirlo así, conmigo en la barca. Ellos no sabían que iba a venir otra tormenta, pero Jesús estaba pensando, vamos a ver cómo está la fe de estos hombres. Ahora que pase una tormenta sin que yo esté en la barca. Y entonces el Señor los envía adelante, ya sabiendo que venía una tormenta, pero a pesar de eso, ¿qué pasa? Él los envía en esa tormenta porque Él sabía que ese grupo de pescadores que conocían el mar, este grupo de pescadores que eran, por decirlo así, personas hábiles en las aguas, o sea, un pescador, no sé si ustedes han visto ese programa de los que van por ahí a sacar cangrejos en medio de las grandes tormentas, y uno dice, claro, nada, se cae el agua y se defienden y lo que sea. Pero yo me imagino a Pedro en este caso y el resto de estos pescadores solos en el mar. Y ellos se van tranquilos, ya cuántas veces hemos andado en barco, pero no sabían que iba a venir otra tormenta. No habían pensado que Jesús los había dejado apartados, no solo, sino los había apartado físicamente de Él para que ellos aprendieran algo, solos en el mar, en el lugar donde ellos pensaban que se sentían más seguros y más confiados. Ya vimos qué pasó la primera vez, en ese mismo lugar donde se sentían seguros y confiados, levántate que perecemos. Y yo me imagino qué iban a hacer ahora ellos sin Jesús en la barca. O sea, antes lo tenían ahí, despiértate, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea que podemos decir que a propósito el Señor los envió a esa tormenta para algo, para probar la fe de cada uno de ellos. Y nos hace pensar a nosotros sobre las tormentas del día a día. Cuando tú y yo hablamos de las tormentas en este mundo, como que estamos en una cultura que lo asocia directamente como si fuera algo malo. Hablan de una tormenta, de una aflicción, de un problema y no, eso debe ser algo malo. Pero la Biblia nos muestra que no podemos generalizar todas las tormentas de la vida como algo negativo. No podemos negar que, en algunos casos esas tormentas son para corrección. En algunos momentos Dios disciplina a las personas que Él ama
por medio de ciertas aflicciones y tormentas para que vuelvan a redireccionarse. ¿Qué otra persona pasó por una tormenta que fue corregida por Dios? Jonás. ¿Sí se acuerdan de Jonás? Jonás, mira, yo te amo, yo necesito que hagas esto, vete a Nínive y diles que se arrepientan. ¿Y qué hace Jonás? Desobediente, orgulloso, falta de compasión con una persona que Dios les estaba ofreciendo el perdón. ¿Y qué hace él? No, yo me voy para España, me voy para el otro lado. Y en medio de ese mar se desata una gran tormenta. ¿Quién estaba en control de esa tormenta? Dios. ¿Esa tormenta era buena o era mala? Pues esa tormenta no era ni buena ni mala, era una tormenta en las manos del Señor que usó para bien. ¿Para qué? Para corregir a este hombre por medio de esa tormenta. ¿Qué pasa entonces? En medio de esa tormenta, Jonás termina en las aguas, se lo traga un gran pez marino, y cuando ya no hay esperanza alguna, cuando está apartado de todo lo demás, porque ya ni siquiera está en un barco, está dentro de un pez y en las profundidades del agua, él empieza a reconocer sus errores y ora a Dios. Y después ahí se ve un cambio. Dios le da una oportunidad más, él va y cumple lo que tiene que hacer. Y tal vez tú dirás, bueno, de pronto si yo vivo de una manera que agrada a Dios, de pronto si yo hago todo bien, si Dios me dice ve allá y yo voy, si Dios me dice haz esto y yo lo hago, si Dios me dice habla esto y yo lo hablo, de pronto si hago todo eso, entonces ya no se van a presentar situaciones malas en mi vida. No puede caer en el extremo de pensar en esas cosas que nuevamente es un error. Así que cuando se presentan situaciones complicadas en tu vida, tú puedes llegar a sentirte culpable. Decir, ¿será que es que estoy haciendo algo malo? Se empieza uno como a autocastigar cuando pensamos y asumimos que todas las tormentas son para corregirnos y castigarnos. ¿Será que es que Dios me está corrigiendo? ¿Será que es que estoy haciendo mal? Y uno puede entrar como en un sentido de culpa que no deberíamos, porque cuando no conocemos la voluntad y los planes de Dios y no sabemos cómo estamos viviendo, podemos llegar a caer en ese error. Y es lo que podría haber pasado con los discípulos. Y otra tormenta, y ahora Jesús nos dejó solos para completar. Pero no. Vemos que en esta tormenta los discípulos, más que ser una tormenta de corrección, fue una tormenta ¿para qué? Para fortalecerlos. Fue una tormenta para el perfeccionamiento de la fe de cada uno de ellos. Y asimismo, en el día de hoy, tú y yo pasamos por situaciones tormentosas, experiencias que, mejor dicho, nos revuelven todo y podemos caer en ambos extremos. ¿Será que es que Dios me está castigando? ¿Será que es que hice algo malo y Dios me quiere corregir? ¿O será que Dios está usando esto para que yo siga creciendo y fortaleciéndome en mi fe? Pero si no sabes la respuesta a esa situación, muy seguramente es porque tienes una idea falsa de lo que Dios es y lo que Él hace. ¿Por qué? Por no conocerlo por medio de su palabra. Es decir, si tú no conoces a Dios y no conoces su carácter, no conoces su voluntad, no has visto su obrar, no solamente en tu vida, sino a lo largo de la Biblia, va a ser muy difícil para ti decir si tal vez es una corrección, un castigo, o simplemente es una prueba más para que tu fe siga siendo fortalecida, que sigas pasando por el fuego para ser refinado. Y entonces las personas pueden caer en ese error, ¿verdad? No conozco bien a Dios, me lleno de la falsa idea de que tal vez porque no le estoy obedeciendo en todo, entonces me va a hacer tales cosas, o en el extremo de decir que porque estoy haciéndole caso, entonces voy a evitar tormentas. Y qué triste manera de pensar también es esa, de decir, Señor, pues voy a hacer caso en todo para que me salve de esas tormentas, porque yo no quiero pasar por eso. Y es una triste manera de vivir también. Y también es una mentira, ¿sí o no? Porque tú puedes hacer todo bien en tu vida y van a llegar momentos de aflicción. ¿Quién fue el que lo dijo? Jesús mismo lo dijo. En este mundo encontraréis aflicción. Por eso, cada situación tormentosa que pases, tienes que preguntarte y tienes que realmente decir, ¿será que conozco a Dios a plenitud? ¿Será que busco conocer su voluntad en su palabra? ¿Será que ahora en medio de esta tormenta que estoy viviendo puedo discernir si son las consecuencias de mis acciones? Si tal vez es la manera como Dios me está corrigiendo y está redireccionando mis pasos, o es una manera más de cómo Dios está fortaleciendo mi fe. Eso es algo que solamente tú puedes responder, pues tú conoces tu vida personal, tú conoces tus acciones y tú conoces al Señor de una manera diferente a la de todos nosotros. Todos tenemos una relación con Dios, pero nuestra relación varía.
Todos decimos que conocemos a Dios, pero conocemos a Dios a diferentes niveles. Tal vez tú conozcas a Dios más porque te aferras más a la Biblia y conoces más su voluntad. Entonces eso te va a ayudar a ti a saber responder y reconocer cómo puedo yo saber si esta tormenta, si esta aflicción que estoy pasando es la consecuencia de mis acciones o es una prueba más para que mi fe crezca. Vimos entonces que Jesús puso a los discípulos en la barca sabiendo que venía esa tormenta. Y tú y yo también somos puestos en una barca. ¿Cómo se llama la barca en la cual estamos viviendo en el día de hoy? Que los discípulos tenían una barca física, ¿sí o no? Vaya, ahí está de madera. Los que han ido a Israel es una barca como yo creo que a lo largo de esas sillas así, pequeñita. Y para meter toda esa gente ahí, imagínense. Pero en el día de hoy tú y yo también estamos en una barca que se llama la iglesia. Dios nos ha puesto a nosotros, nos ha enviado, nos ha apartado del mundo. O sea, cuando tú vienes a este lugar, ¿de qué te estás apartando? Del trabajo que te puede generar cierto tipo de confianza, te estás apartando de la distracción o el entretenimiento que puedas hacer en ese momento, te está apartando de muchas cosas. ¿Para qué? Para formar tu vida, para hablarte, ¿verdad? Para ayudarte a ser más prudente, tomar ciertas decisiones y muchas cosas. Entonces, en el día de hoy tú y yo estamos en una barca que se llama la iglesia. Y mientras pasamos estas tormentas que están en el mundo, es decir, mientras vamos de un lado al otro en ese lago que se llama nuestra vida, porque no estamos pasando el mar de Galilea, pero sí estamos pasando un mar tormentoso que se llama mi vida. ¿Cuántos años va a pasar ese viaje? No tengo ni idea. Para algunos son 20 años, para otros 30, para otros 50. Para los que son más virtuosos de salud, tal vez 100 años. Uno ha visto por ahí 104 años, los viejitos por ahí todavía con vida, todavía están pasando ese mar tormentoso. No sé si estén en una barca o no, no sé si se quedaron solamente por allá en la costa, tal vez esperando que se acaben los tiempos, no lo sé. Pero si tú estás en este lugar, si tú amas al Señor, si tú conoces a Cristo, esta iglesia es la barca en la que el Señor te ha mandado para apartarte ¿de qué? De las multitudes, para enseñarte y formarte, para prepararte para las tormentas del mundo que puedan venir y experimentar de un momento a otro, porque las tormentas aparecen cuando uno menos se lo espera. Y es entonces en nuestra vida, en este pasar, en este andar, no sé cuántos años llevas en la fe, y empiezas a reflexionar y pensar cuántas experiencias tormentosas has pasado y cuál ha sido el resultado de ellas. Pero este pasaje también nos habla de algo muy bonito, y es que aunque estemos en medio de esa tormenta, que aunque estemos separados y apartados de todos, que aunque pensemos que estamos afligidos, cuando tú y yo clamamos a Dios, podemos encontrar salvación, podemos encontrar ayuda mientras llegamos al otro lado de la gloria. Es decir, cuando termine de andar en ese mar que se llama la vida, cuando llegue ahí al final y a las otras costas, llegue yo ¿a dónde? A ese lugar maravilloso, a la presencia del Señor. Mientras andaba en todo eso, cuando clamé al Señor, Él me encontró, Él me salvó y Él me ayudó. Y qué bonito pensarlo de esa manera. O sea, yo entiendo que este pasaje nos habla, doctrinalmente hablando, de que necesito entender que Cristo Jesús es el Rey que Dios envió, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Pero muchas veces tendemos a dejar todo lo que es esto de Jesús en doctrina, en ideas, y muy pocas veces lo aplicamos a nuestra vida personal, y cómo vivo y cómo debo llevar mi fe en el día a día. Y verlo de esta manera nos ayuda a pensar de verdad el amor y la gracia del Señor, que Él nos ha apartado, de que Él entiende que estamos pasando por ciertas situaciones en el día de hoy, que nos está corrigiendo o que nos está formando, pero ante todo, que cuando tú y yo estemos en aflicción, en medio de esas tormentas, ¿qué va a hacer Él? Él va a venir a salvarnos, Él va a venir a ayudarnos. En otras palabras, apartados, sí, apartados de muchas cosas podemos estar, pero no estamos abandonados en este tormentoso mundo. Pareciera en muchos momentos que estuviéramos completamente abandonados, pero no lo estamos. Los discípulos no estaban abandonados en la tormenta. ¿Sabe cómo los estaba acompañando Jesús? Él los estaba acompañando en oración. ¿Para dónde se fue Jesús? Él se fue a un monte alto a orar. Y muy seguramente se fue a orar por ellos.
¿Y cuál era la oración de Jesús? Ustedes sí se acuerdan una frase que él decía a veces: estoy orando para que tu fe no desfallezca, para que tu fe no falte. O sea, él lo hacía muy frecuente. Él entendía que sus discípulos estaban vulnerables a caer. Cuando lo llamaba a orar allá en el Monte de los Olivos, no les despertó y les decía: ustedes no pueden ni siquiera orar una horita más. O sea, que Jesús estaba en ese monte orando por ellos. Él los estaba acompañando en oración. Y una oración, yo estoy casi que convencido de que él estaba orando para que la fe de esos discípulos no faltara en medio de esa tormenta, cuando ya sus ojos no pudieran verlo a él enfrente de ellos. Ya él dijo: bueno, ya aprendieron que si están conmigo ahí en la barca, pues me pueden, ¿sí? Pueden descansar, pero ¿qué si físicamente yo no estoy con ellos? ¿Dónde va a estar la fe de estos hombres? Y nos hace pensar en nuestro día a día, como tú y yo también pensamos que estamos abandonados, pero tenemos que recordar que Jesús sigue intercediendo por nosotros. Jesús estaba orando por sus discípulos. ¿En dónde? En ese caso, en un monte alto. Pero ¿dónde está Jesús ahora? Ya Él murió, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Y dónde se encuentra Jesús ahora? Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y qué bonito pensar que Él está ahí, así como lo hizo por sus discípulos, que Él se compadece de nosotros y sigue clamando para que nuestra fe no desfallezca en medio de las tormentas que tú y yo tenemos que vivir. Muchas veces semana tras semana, otras veces de pronto una vez al mes. Cada uno pasa por situaciones diferentes, pero ahí está Jesús intercediendo, clamando a Dios para que nuestra fe no desfallezca. Curiosamente aquí dice que Jesús estaba orando hasta la cuarta vigilia de la noche, es decir, Jesús estaba intercediendo por ellos más o menos de 3 a 6 de la mañana, imagínense, 3 horas orando Jesús. Y nos hace pensar a nosotros: wow, Señor, ya tú no solamente estás orando por nosotros en la madrugada, sino cuando en todo momento tú estás intercediendo por mí, Señor. Para que mi fe no decaiga en medio de esta situación, para que mi fe no decaiga en medio de estos ataques, para que mi fe no decaiga y no falte cuando más la necesite, para que mantenga mi enfoque y mis ojos puestos solamente en ti. Sigues orando para que yo pueda reconocer que tú debes ser el centro de mi vida hoy y siempre, para que pueda proclamar con gozo y confianza que aunque pase por las aguas no me ahogaré. Claro, a veces lo cantamos en estas canciones y nos gusta cantar: sí, Señor, aunque pase por las aguas no me ahogaré. La palabra de Dios lo dice en Isaías 43, precisamente estas mismas palabras. Pero una cosa es cantarlo y otra cosa es creerlo con todo mi corazón, de saber: Señor, he pasado por aguas tormentosas, pero tú me has sostenido, tú me has ayudado e incluso has usado esas situaciones ¿para qué? Para que mi fe se fortalezca. Has intercedido por mí, me has ayudado a no decaer. Y alguien que puede enfrentar las tormentas y responder de esa manera, porque no todos pueden enfrentar y responder las tormentas de esa manera, pero las personas que sí pueden enfrentarlas y responder de esa manera son personas que han dejado atrás todo tipo de autosuficiencia, han dejado atrás todo tipo de orgullo, han dejado atrás todo tipo de poder humano. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que han pasado su confianza de un lado a otro. ¿Y dónde la han puesto? En Cristo Jesús. Por eso es aquí donde entra nuestro querido Pedro en escena. ¿De cuánto les gusta el apóstol Pedro? ¿No? ¿Verdad? Este hombre que a veces uno lo critica por sus reacciones, ¿verdad? Atacadas y todo, por lo emocional que es. Pero Pedro y Pablo son hombres que uno tiende como a leer y decir: wow, Señor, qué grandes ejemplos de vida. Y a veces nos quedamos solo con lo bueno, pero no leemos también sus imperfecciones. Y aquí entonces entra Pedro en escena. Y vemos que todo este pasaje nos da una linda enseñanza sobre la fe y la oración de Pedro, del resto de los discípulos y lo que podría ser de ti y de mí. O sea, qué fácil sería acercarnos a este texto después de estudiar todo lo que hemos estudiado tantos años y decir: ¿y Pedro cómo fue a hundirse? O sea, qué fácil sería criticar a Pedro por no tener fe, en pocas palabras, porque es que ya yo conozco la Biblia un poquito, lo que sea, pero nuevamente lo volvemos solamente como algo doctrinal. Pero pongámonos en los pies de Pedro, en las sandalias en ese momento, en esa tormenta, aún sin tener todo lo que tenemos hoy en estos días con nuestros estudios bíblicos y todo.
¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Muy seguramente ni siquiera nos hubiéramos atrevido a dar ese primer paso. Pero muchas se quedan aquí criticando. Si ves que Pedro no tuvo fe, entonces tienes que tener fe. Y la gente dice, ok, voy a tener fe. Y se van de la iglesia, todo feliz, voy a tener fe. Y después como a los 2 días, ¿y cómo se hace eso? Y se queda uno como que, pues sí, son solamente doctrinas. Pero ¿cómo puedo llegar a aplicarlo a mi día a día? Y por eso este momento, cuando Pedro entra en escena y dice, Señor, si eres tú, dime que vaya. Y Jesús dice, ven, nos empieza a mostrar cómo se ve la fe en acción. Es la palabra del Señor la que llevó a Pedro a actuar. ¿Cómo puedo yo desarrollar mi fe? ¿Cómo puedo yo escuchar al Señor en el día de hoy? Por medio de la Biblia. O sea, yo puedo decir que puedo poner mi fe en cualquier cosa. Yo puedo decir que tengo fe de que ahorita voy a ir a cruzar el río de Delaware caminando sobre las aguas. Pero la Biblia no me dice en ningún lugar que tú vas a caminar el río de Delaware sobre las aguas. Yo no puedo decir que tengo fe de que voy a salir volando porque es que yo tengo fe que voy a volar algún día. No, la Biblia me muestra a mí dónde debo depositar mi fe. Y es la palabra del Señor. Fue lo que Pedro hizo. Si eres tú, llama y escuchó las palabras del Señor y da esos primeros pasos. O sea, fue el único que tomó la decisión de seguir la voz del Señor. En otras palabras, ya Pedro se había apartado de la multitud por propósito de Jesús. O sea, tal vez él se hubiera querido quedar un ratico más. Yo, no, pues Jesús está ahí haciendo más cosas, yo quiero estar con él. Pero no, él obedece y dice, bueno, si tú quieres que nos apartemos, pues yo voy con ellos en la barca. Pero no solamente se apartó de la barca, ahora está tomando de la multitud, ahora está tomando una decisión ya personal de apartarse del resto de los discípulos, de apartarse de la barca que le ofrece seguridad por seguir la voz de Jesús. Y la pregunta es, si dice que Pedro tenía fe suficiente para dar algunos pasos en las aguas, ¿qué fue lo que lo llevó a hundirse? ¿Por qué se hundió Pedro si tenía fe? La respuesta está ahí mismo en la Biblia. Al ver el fuerte viento, ¿qué hizo? Versículo 30. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y precisamente es lo mismo que detiene nuestra fe. El miedo detiene tu estilo de vida cuando quieres agradar a Dios. Eso es lo mismo que detiene nuestro vivir por fe. Se supone que tú y yo estamos viviendo por fe, pero cuando llega el miedo, cuando ponemos nuestros ojos en otras cosas, ¿qué pasa? Nos encontramos limitados constantemente. Cuando entra el miedo, pareciera que la fe que empezara a hundirse, a ahogarse. Yo no sé si alguno aquí sabe nadar o no sabe nadar, pero el que no sabe nadar y lo tiran en el agua, ¿uno cómo se siente? ¿Sí? O sea, yo no sé nadar, entonces les puedo contar la experiencia que eso da miedo. Pero entonces pasa lo mismo con nuestra fe. Como que la mandamos ahí. ¿Y qué pasa? Y entra el desespero, y entra el susto, y se me olvida dónde debo poner mis ojos. Es decir, en medio del temor, en medio del desespero, quito mi mirada del Señor y el miedo empieza a crecer. Nos enfocamos en los problemas, es decir, nos enfocamos en los vientos tormentosos como le pasó a Pedro. Entra el miedo porque hemos quitado nuestra atención de nuestro Salvador y el centro de nuestras vidas se vuelve cualquier otra cosa menos Cristo Jesús. Pedro iba bien, él salió, yo no sé cuántos pasos habrá dado en el agua, no sé qué se sentirá caminar en las aguas. Cuando lleguemos al cielo le preguntamos, pero yo me imagino cuántos pasos él empezó a dar y, wow, Señor, esto es vivir por fe. Y de repente empieza a desviarse. Uy, qué susto. Y en vez de mantener su mirada fija y puesta en el Señor, cuando hace así, se asustó y empezó a hundirse. Por eso en esos momentos, mi querida familia, es necesario que tú y yo volvamos a poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Que recordemos de su amor incondicional y la obra en la cruz. Es la única manera que tú y yo podemos poner nuestros ojos en el Señor. Muchos dirán, hay una cruz allá, voy a mirar. Eso no significa poner mis ojos en Cristo.
¿Qué significa poner mis ojos en Cristo? Señor, necesito recordar tu obra en la cruz. Hace poquito hablamos en la clase de mantenerme en la doctrina de Cristo, de recordar de su amor incondicional. Cuando tú te encuentres en medio de la tormenta, recuerda lo que Cristo hizo por ti y el sufrimiento que cargó para que pudieras tener libertad. Ese amor incondicional, ese amor que todo lo soporta, ese verdadero amor, es lo que echa fuera todo temor, dice por allá Primera de Juan. O sea que recordar el amor de Jesús es lo que debería llevarte a centrar tu atención en Él. Es fácil desviarnos, es fácil asustarnos, es fácil ver la tormenta. Y nuevamente tú y yo somos seres emocionales. Cuando llega la situación, ¿qué tendemos a hacer? Reaccionamos emocionalmente y nos empezamos a desviar. Y a veces es muy tarde y ya estoy asustado y ya entró el temor, ya estoy en medio de las consecuencias. Señor, por favor, ayúdame. Y Él te dice, pues sí, pero pon tus ojos en mí. Y en vez de ponerte a recordar el amor y lo que hizo Cristo en la cruz, empiezas a decir, ay Señor, dame sabiduría, haz esto, haz lo otro, por favor, toma tu control, tú eres soberano. Y todo eso son verdades, claro que sí, Él va a escuchar esa oración. Pero lo primero que tienes que hacer es poner tus ojos en Él. ¿Cómo? Recordando el mensaje del Evangelio. Señor, tú viniste a este mundo caído, a un mundo tormentoso. Dejaste las costas perfectas del cielo a venir a un mundo de tormentas para que yo pudiera ser salvado de este lugar. Perfecto e infinito amor. Y cuando tú recuerdas ese mensaje de que Él vino, murió por ti, fue clavado en esa cruz, después lo bajaron de la cruz, lo pusieron en una tumba, pero al tercer día Él resucitó, estuvo un tiempo con sus discípulos y después ascendió a los cielos y ahora se sienta a la diestra del Padre. Eso debería llevarte a ti a decir, Señor, necesito ponerme atención en ti. Es lo que te lleva a clamar solamente a Él y depender solamente en Él. Fue lo que le pasó a Pedro. O sea, es exactamente lo que le pasó a Pedro. ¿Quién era Pedro? Un pescador, es decir, una persona que conocía el mar, una persona que seguramente sabía nadar ágilmente con redes, hasta con pescado. Yo me imagino, o sea, ustedes han visto los pescadores de ciertos lugares, uno dice, yo no sé cómo hace ese señor para nadar con todo eso encima, pero ahí uno lo ve. Y yo me imagino a Pedro, o sea, esa era la profesión de él. Y aún así, sabiendo nadar, aún así siendo un pescador profesional, aún así teniendo la confianza y la seguridad de tener una barca y todo esto, ¿qué pasa? Él se hunde en las aguas cuando llega el temor. Pero también fue ese momento. Primero, apartado de la multitud, ya vimos, Jesús lo apartó de la multitud. Apartado de tierra firme, porque en tierra firme yo no me hundo. O sea que ya está apartado de muchas cosas que podrían darle cierto tipo de confianza. Después Él toma una decisión de escuchar la voz del Señor y ¿qué hace? Ahora me voy a apartar de los discípulos. Ya no están los 12 ahí, ya está solo Pedro en las aguas. Apartado de la barca, lo último que Él tenía para ofrecerle seguridad. Es decir, entendió que en lugar de depender en sus propias capacidades, necesitaba ¿qué? Depender única y exclusivamente en Cristo Jesús. Cuando se hundió, ahí fue ya lo último en lo que él se apartó y era su confianza personal. Si yo sé nadar y me estoy hundiendo, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? No, pues empezar a dar, ¿cómo es? Pataleos de perrito, lo que sea para poder pues estar en la superficie. Pero en lugar de eso, ¿qué hace Pedro? Ya yo no quiero depender ni siquiera de mis propias fuerzas y capacidades. Ya me aparté de la multitud y he visto que es de bendición. Ya me aparté de tierra firme, de lo que me da confianza y ha sido de bendición. Ya me he apartado de mis amigos, los discípulos, y ha sido de gran bendición. E incluso me he apartado de esta barca con la cual he trabajado tanto tiempo y ha sido de bendición. Voy a apartarme de mi propia confianza a ver qué pasa. ¿Y qué hace este hombre? Encuentra que sí, también hubo gran bendición, porque es en ese momento, es ahí donde se ve el fruto y el cumplimiento del propósito de esa tormenta. Pedro apartado de todos, absolutamente de todo. Y yo creo que marcó tanto la vida de este hombre que lo vemos por medio a lo largo de la Biblia, no solamente en los evangelios, sino ya cuando él escribe sus epístolas, que él habla con tanta fe, que habla de una vida de oración que se debe mantener.
cuando tú lees Primera de Pedro, la carta, capítulo 3, versículo 12, ¿qué dice? Mire las palabras que dice Pedro. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y uno lee eso. Muchas veces leemos Primera de Pedro y dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos en sus oraciones. Y se vuelve ahí una frase, un versículo más. Pero ahora entendiendo todo lo que tuvo que pasar Pedro en estas aguas, y tú lees esto, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, ¿qué podría haber estado pensando o recordando Pedro cuando escribió estas palabras? Muy seguramente, mientras él se hundía en esas aguas, Señor, por favor, ayúdame. Es decir, no es por mis propias fuerzas, es por tu gracia y tu justicia. Y tus oídos están atentos a mi clamor. O sea, esta experiencia fue difícil para Pedro. No estoy diciendo que es algo fácil y que eso, mejor dicho, eso es como comerse un plato dulce, no. O sea, fue una experiencia difícil para Pedro. Empezar a ser apartado de todas estas cosas que le generaban confianza. Pero era algo positivo. Le ayudó a crecer y le ayudó a fortalecerse en su fe. Le ayudó a conocerse incluso más de sí mismo. Decir, ¿sabes qué, Señor? No hay nada en mí. No hay nada. Por eso te necesito a ti. Pero más importante, le ayudó a conocer cada vez más de su Salvador. Y es lo mismo que puede ser cierto de ti y de mí cuando nos dejamos apartar por el Señor, cuando empezamos a seguir su voz y empezamos a vivir conforme a sus propósitos. Pero la pregunta es esta: ¿cómo estás reaccionando ante las tormentas de la vida? Porque una cosa es leer sobre Pedro y cómo él reaccionó, pero la pregunta es, ¿cómo estás reaccionando tú ante las tormentas de la vida? ¿Quieres enfrentar estas tormentas con tus propias fuerzas y terminar hundido bajo las aguas? ¿O prefieres clamar al Señor y reconocer que lo necesitas desesperadamente? Eso fue lo que hizo Pedro. Ya yo reacciono de esta manera, ya entiendo que no puedo en mis propias fuerzas. Voy a clamar al Señor desesperadamente. Yo no sé de verdad si tú has tenido el infortunio de sentir que te estás ahogando, pero hay desespero. Ya no sabes qué hacer, no piensas. Es desespero, literalmente. Y aquí nos muestra un pescador que dijo, Señor, desesperadamente necesito de ti. Y es con esto que vemos otro punto clave de apartarnos, y es la oración. O sea, no solamente es para formar y crecer en nuestra fe, sino también para desarrollar y avivar nuestra oración. Y aquí tenemos entonces un ejemplo muy lindo de una oración que es una oración corta pero eficaz. Y es una oración que debería ser el ejemplo para muchos de nosotros en el día de hoy. O sea, a veces tendemos como a limitar nuestra vida de oración a ciertos lugares, a ciertas situaciones. Yo solamente oro cuando las cosas están regulares. Yo solamente oro cuando voy a la iglesia. Yo solamente oro de pronto el lunes que me conecto a la reunión de oración. Yo solamente oro en X o Y situación. Pero aquí vemos a Pedro en el lugar y en el momento menos lógico para empezar a orar. Pero aún así, siendo un lugar ilógico, aún siendo el momento menos oportuno para hacerlo, él igual lo hace y nos enseña que aunque es bueno orar en la iglesia, aunque es bueno orar en la casa, aunque es bueno apartar momentos ante ciertas situaciones en particular, la oración es algo que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo y aún en los momentos más críticos de nuestros días. Yo no sé si tú tienes tu esquinita, tu silla especial para orar. Yo no sé, todos tienen un lugar, un momento que dices, yo sé que cuando me siento ahí es cuando yo me pongo a orar. Yo me acuerdo hace años, como iglesia, habíamos hecho una iniciativa que cada uno hiciera su oratorio personal, era bonito. Eso era años atrás en el grupo de jóvenes. Y cada uno mandaba fotos, que ya tengo mi oratorio. ¿Y dónde es tu oratorio? No, saqué todo el closet, puse la ropa en otro lado y ponían cortinas, una velita para iluminar o una lamparita y la Biblia y un speaker, no tenía nada más. O sea, es que ese es mi oratorio ahora. ¿Sí? Y pues bueno, tal vez ya otros no lo tengan así, pero hablando de ese caso en particular,
Pero otras personas tal vez tienen su mesa donde se sientan a leer la Biblia y están en el mismo lugar donde oran. Y uno se hace pensar, ¿sabes qué, Señor? Esta es mi silla que ha escuchado mi clamor, que ha visto mis lágrimas. Ese es el momento donde yo sé que mi oración la puedo hacer como con más libertad. Pero ¿qué pasa cuando no puedes estar en ese lugar? ¿Qué pasa cuando no puedes estar en esa silla o en ese oratorio personal? ¿Qué pasa cuando estás alejado y apartado de ahí? Bueno, el ejemplo de Pedro nos muestra que a pesar de eso, puedes estar seguro que sea donde estés, Él te va a escuchar. Si tú no puedes llegar a tu oratorio, si no puedes llegar a la iglesia, si no puedes llegar a esa sillita o a esa mesa donde frecuentas orar, en cualquier lugar el Señor oye el clamor de sus hijos. Y aún así, sabiendo eso y que Dios está en todo lugar, aún sabiendo que Dios puede hacer todas estas cosas, yo todavía no entiendo cómo muchas personas pasan sus días y enfrentan tantas dificultades sin siquiera orar a Dios un momentico por la mañana. No sé cómo tantas personas terminan sus días, se van a dormir tan tranquilos, sin siquiera entregar ese tiempo a aquel que los cuida. ¿Cómo pueden tomar tantas decisiones sin siquiera preguntarle a aquel que todo lo sabe y que nos puede guiar? O sea, y nos hace realmente reflexionar en nuestra vida de oración. O sea, ¿cuántas veces nos atrevemos? Porque podemos decirlo así, yo me atrevo a salir muchas veces de la casa sin decirle, Señor, cuídame hoy. Es un atrevimiento cuando tú reconoces la soberanía y el poder de Dios, decir, Señor, ¿cuántas veces yo me atrevo a empezar mis días y mis semanas sin clamarte por mi seguridad, por mi sustento? Los que son padres a veces, ¿cuántas veces, Señor, me atrevo a que se me pasen los días sin orar por mis hijos? Los hijos, Señor, ¿cuántas veces me atrevo a empezar mis días sin orar por mis padres, por mis hermanos, aún por mis amigos? Aún cuando yo rompa en mi corazón, Señor, ¿cómo me atrevo a pasar momentos sin orar por ellos y por mí mismo? ¿Cómo me puedo pasar días, semanas completas sin siquiera orar 3 segundos por las personas que se conectan cada martes a los estudios bíblicos para que el Señor les ilumine el entendimiento? Y nos hace pensar cómo vivimos, entre comillas, tan tranquilamente por no apartarnos y estar en medio de ciertas tormentas que nos llevan a clamar al Señor con desespero. Y cuando digo que muchas veces no nos tomamos el atrevimiento de hacer nuestros días sin oración y eso, que empezamos nuestras mañanas sin pedirle guía al Señor, es porque las personas también tienen como un concepto como muy espiritualizado de la oración, por decirlo así. Como que a veces piensan que es que la oración debe durar cierta cantidad de tiempo, si no, entonces no se puede considerar una oración. Hay personas que dicen que es que si mi oración no dura horas largas, entonces no va a ser efectiva. Y aquí vemos algo que es completamente contrario. La oración de Pedro, ¿cómo fue? Corta y eficaz. Yo sé que en algunos casos va a ser necesario que la oración se extienda más. Por ejemplo, los lunes pasamos un buen tiempo orando por tantas necesidades, pero eso es un caso específico. Pero van a haber otros momentos en donde la oración, aun con pocas palabras, va a ser más que suficiente. Y es lo que vemos con esta oración de Pedro. ¿Cuál fue la oración de Pedro mientras estaba ahogando? Señor, amado Dios, tú has creado estas aguas, mira los peces marinos que están aquí debajo, soberano eres tú sobre todo esto, tú que te compadeces. No, ¿qué hizo Pedro? Señor, sálvame. O sea, más que palabras, más que doctrina y muchas cosas, la oración viene de un corazón desesperado por su Salvador. Y en la Biblia vemos muchas oraciones. Tal vez 2 o 3 oraciones que se hablan en la Biblia son entre comillas largas, que durarían, ¿tú qué? 5 minutos, por ejemplo, cuando Jesús ora por sus discípulos y lo que ha de por venir. Esa es una oración que uno la lee y es una oración extensa que más o menos se demora unos 5 minutos. Pero ¿qué del resto de oraciones que nos habla la Biblia? La gran mayoría de oraciones en la Biblia son oraciones cortas, de hombres y mujeres desesperados por un Salvador. Señor, te necesito, sin ti me muero. La oración del pecador en la cruz, específicamente no oró, pero ¿qué hizo él? Él es el Hijo de Dios. Yo lo necesito a él. La oración de Pedro, Señor, sálvame. Y entre más leemos tú y yo la Biblia y empezamos a ver todas estas oraciones pequeñas, nos ayuda a vencer esa mentira que a veces nosotros mismos nos creemos, que es
es que no tengo tiempo. Vamos a orar por tal cosa. Más tarde, es que no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que todas las oraciones necesitan ser largas y extensas y con cierto tipo de palabras. Pero la pregunta es, Señor, sálvame. ¿Cuántos segundos tomó esa oración? ¿Cuánto se puede demorar Pedro en ese momento de decir, Señor, sálvame? Aún de pronto tragando un poquito de agua. No más de 5 segundos. Ahora, no estoy diciendo que todas nuestras oraciones sean de 5 segundos. Ese caso era un caso de desespero total. Pero más que ver palabras, Jesús estaba viendo el corazón de este hombre que decía, Señor, desesperadamente te necesito, sálvame. Esa debería ser la oración del pecador cuando entiende su pecado y sabe que no va a estar hundiéndose en el mar de Galilea, sino que va a estar hundiéndose en un lago de fuego, de azufre, donde hay crujir de dientes. ¿Qué debía hacer esta persona? Señor, sálvame, solamente tú me puedes salvar. Desesperado estoy, porque por más que yo pueda tratar de nadar, sé que esto me va a llevar a una condena. Te necesito solamente a ti. Y nos hace pensar que una oración tan pero tan corta puede ser tan eficaz. Que una oración tan corta puede destruir las mentiras que hemos tenido en nuestra mente por tantos años de que es que si no tengo por lo menos 5 minutos, ¿para qué voy a empezar? ¿Para qué voy a afanar la oración? Y muchas veces la gente deja de orar precisamente por eso. Empiezan bien y pero no voy a alcanzar a terminarla completa. Mejor ¿para qué empiezo? ¿Para qué empiezo algo que no va a terminar bien? Y vemos que son mentiras que han empezado a llenar nuestra vida. Y cada vez que eso te pase y digas, no tengo tiempo, que esa sea tu oración. Señor, sálvame de creerme esa mentira. Porque estoy plenamente convencido que tienes tiempo suficiente para orar más frecuentemente. O sea, a veces medita, reflexiona un poquito en las oraciones que tú le haces a Dios. A veces repetimos tantas frases y cosas como dándole la vuelta al asunto, como cuando uno le habla a una persona aquí en la tierra, ya Dios conoce, Él solamente quiere que expreses ese corazón. Pero ¿qué hacemos? Repetimos frases, cosas, dándole la vuelta a lo que queremos pedirle al Señor, cuando nuestra oración hubiera podido haber sido corta y directa como la oración de Pedro. O sea, una oración con urgencia, con desespero de un corazón que reconoce la necesidad de su Salvador en todas las situaciones. Es desespero, es urgencia. Y si tú reconoces que Él es el Rey de Reyes, si tú reconoces que Él es el único que puede solucionar estas situaciones, ¿cómo no clamarle a Él así sea? Señor, sálvame. Tal vez tú no estés hundiéndote en el mar, ¿sí? Tal vez no estés allá como Pedro, apartado de la barca, pero muy seguramente te estás hundiendo en las preocupaciones y las necesidades del día de hoy. Tal vez no te están alcanzando las cosas, tal vez tu trabajo, tus inversiones no están dando el fruto que esperabas y empiezas a ver a los demás como que ¿por qué a ellos les va mejor que a mí? Es decir, empiezan a haber raíces de envidia, de amargura, raíces de descontento. Empiezas a pensar en maneras rápidas para solucionar el problema. Y muchos dicen, vamos a orar. ¿Y que empiezan a orar? Señor, por favor, susténtame, dame estas riquezas, dame esta provisión. Cuando realmente la oración debería ser, Señor, sálvame. Sálvame de la envidia, sálvame de la amargura, sálvame del descontento, sálvame de todo lo que me impida poner mi confianza y mi fe en ti. Porque ¿de qué me sirve tener trabajo, inversiones y todas estas cosas si pierdo mi alma? O tal vez tú te encuentras en el otro espectro. Tal vez todo tienes en la vida, te ha ido bien financieramente, tu vida ha prosperado y la oración debería ser la misma. Señor, sálvame. Sálvame de mi orgullo, sálvame de mi autosuficiencia, sálvame de la codicia, sálvame de todo lo que quiere consumir mi tiempo para llenarme de más dinero y riquezas. La oración puede ser, mi querida familia, tan corta como esa. Y es una oración eficaz y viene de un corazón entregado al Señor, un corazón que reconoce su desespero por un Salvador. Tal vez tu relación con Dios se ha enfriado por la influencia del mundo, que suele pasar muy frecuentemente. Señor, sálvame, sálvame por favor, Señor. Tal vez te encuentres en lugares o en momentos en los que
No vas por decirlo así, porque quieres, sino se presentan X o Y situaciones que te pueden llevar a caer en pecado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a orar o vas a tratar de salirte de ahí con tus propias fuerzas? No. Señor, sálvame. Sálvame, Señor, porque necesito desesperadamente. Y cuando lo haces de corazón, ¿sabes qué estás haciendo? Estás haciendo lo mismo que hizo Pedro. Estás renunciando a confiar en ti mismo. Pedro renunció a confiar en tierra firme. Pedro renunció a confiar en sus amigos. Pedro renunció a confiar en su misma barca. Pedro renunció a confiar en sí mismo en lugar de ponerse ¿cómo se dice? A patalear y a estirar sus brazos a ver si podía nadar. Pedro renunció a todo, siendo apartado, puso su confianza en Cristo. Y lo mismo que tú y yo necesitamos hacer. Cuando nuestra oración es de corazón, así sea cortica, es cuando tú y yo reconocemos, ya yo no quiero ni puedo confiar en mis propias fuerzas. Y pones esa confianza ¿en dónde? La pasas de aquí y la pones en Cristo. Cuando eso pasa, tu oración se vuelve muy, pero muy personal. Yo sé que a veces se nos pasa la oración. O sea, estamos en medio de las frustraciones, se presentan las cosas, a veces hasta nos sentimos culpables por no haber orado antes, por no haberlo entregado a Dios. Y preferimos callar. Ya, se me olvidó orar por esto y ahora mire lo que estoy pasando. Y entra el enemigo a señalarnos, a llenarnos de culpa. Si ve, ¿por qué no oró? Si ve, ¿quién le manda? ¿Qué hacemos como seres humanos? Yo mejor me quedo callado. En Colombia dicen, yo como callado. Y Dios está ahí esperando, pero ¿por qué no clamas a mí? Podríamos decir, un ejemplo, Pedro debió haber orado antes de montarse en la barca. Pero aún en las aguas no fue tarde para clamar al Señor. O sea, en pocas palabras, no esperes hasta el último momento para orar al Señor. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántas veces has tenido situaciones que ves que ya casi se aproxima, ya casi llega el momento? Y se puede esperar hasta el último momento. No caigas en ese error. ¿Por qué no lo entregas al Señor en oración desde el primer día? No esperes hasta el último momento. Pero aún si lo haces, puedes tener la plena seguridad de que Él va a escuchar tu oración si viene de un corazón que lo reconoce como Salvador, que es un corazón que está desesperado por Él. Por más corta y por más directa que pueda ser esa oración, puedes tener la seguridad que Él se compadece de tus aflicciones, que Él anhela ver que tu fe crezca. Él anhela que tú pongas tu confianza única y exclusivamente en Él. Cuando Pedro se empezó a hundir, no pensó que si tenía tiempo para orar o no. O sea, ya dijimos, vamos a ver qué hubiera orado Pedro. No oraba como nos imaginamos. Pero tampoco él estuvo ahí, a ver, calculemos, si mi oración se demora 5 minutos, mi cuerpo pesa tanto, más o menos me demoró esto en aguantar la respiración, de pronto tengo tanto tiempo para orar. O sea, él no se puso a pensar si tenía tiempo o no para orar. Él sintió que debía orar. Su espíritu dijo, clama al único que te puede salvar. O sea, que no era una cuestión de voy a calcular si tengo tiempo suficiente. Es, si en tu corazón necesitas orar ya, hazlo ya. En medio del peligro, Pedro clamó al Señor y Él lo salvó. No endurezcas tu corazón cuando sientas la necesidad de orar, hijito de Dios. Ayer hablaba con mi mamá un poquito sobre eso de endurecer el corazón. ¿Cuántas veces nuestro espíritu clama? Dice como el siervo anhela las aguas. Y nuestro espíritu quiere hablar con Dios, quiere orar por ciertas situaciones. Uno dice, ahorita no. Después no tengo tiempo. Y poco a poco se va endureciendo ese corazón de oración. Hasta que llega el momento que tienes que orar y tú dices, yo prefiero aguantarme las consecuencias. No tengo tiempo. Ya se me olvidó orar. Si eso pasa, Señor, sálvame. Sálvame de la dureza de mi propio corazón. Sálvame de las mentiras del mundo, porque no es cuestión de tiempo, es cuestión del corazón. Escucha la voz de tu espíritu que clama y dice, necesitamos ya desesperadamente clamar.
a Cristo Jesús. Por eso hoy te motivo, hijito de Dios, a que puedas cultivar ese hábito de orar más frecuentemente. No solamente es doctrina, no solamente es me conozco la Biblia al derecho y al revés, es vivir como Cristo vivió, es seguir sus pasos. Jesús era un hombre de oración, Jesús era un hombre de compasión, de servicio y obviamente también de conocimiento bíblico. Y tú y yo tenemos que aprender a balancear todas estas cosas, porque si no lo hacemos, vamos a terminar como los fariseos y los publicanos de la época. ¿Cómo era la oración de esos hombres? Y aquí estoy yo, Señor, mira, he hecho todo esto, oraciones largas. Y el otro que le dijo, indigno soy, Señor, de estar en tu presencia. ¿Qué oración escuchó Dios? Indigno soy yo, Señor, de estar en tu presencia. Otra oración corta pero eficaz. O sea que hoy te motivo a que esa vida de oración pueda avivarse en tu ser. Aunque lo hagas con brevedad, pero que lo hagas a lo largo del día varias veces. Señor, sálvame de esto. Abriste el celular y aparecieron cosas que no te gustan. Señor, sálvame de esto. Yo ya no quiero. Límpiame, purifícame. Has ido a ciertos lugares donde hay malas influencias. Señor, sálvame. Señor, sálvame, por favor, sálvame. Tus mentiras están volviendo a surgir en tu corazón. Tu estilo de vida anterior está empezando a clamar y pedir por ti. Señor, sálvame porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, sálvame, por favor, te necesito. Yo no sé de qué necesitas ser salvado día a día. Tal vez las malas palabras que escuchas donde trabajas o lo que sea. Señor, sálvame de que mi vocabulario se vuelva como el de ellos. Señor, sálvame de que mi pensamiento se vuelva como el pensamiento del mundo. Señor, sálvame de la frialdad que muchos tienen a tu palabra. Yo no sé qué es lo que te quiere atacar y lo que te quiere hundir en tu fe. Solo tú lo sabes. Todos pasamos por tormentas, pero la oración es, Señor, sálvame. Y entre más rápida y más necesitada estés, más eficaz va a ser. Porque necesita venir de un corazón que dice, solamente en Cristo, como cantábamos hace un ratico, pongo mis ojos en Cristo, porque en ti, Señor, hay gloria y hay un galardón que no se compara con todo lo que el mundo me pueda dar. Así mi oración sea breve, pero que la pueda hacer a lo largo del día, que se vuelva una costumbre y un hábito. Pero ante todo, que mantengas a Cristo Jesús como el centro de tu vida. Muchos dicen, no, es que la oración tiene poder. O sea, no se trata de la oración, se trata que cuando yo oro estoy poniendo mis ojos ¿en quién? En aquel que responde y oye mi clamor. O sea que viento y marea va a venir a tu vida, tenlo por seguro. Tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez en 10 años, yo no sé cuándo. Pero cuando llegue ese momento, no dejes que el temor enceguezca tu fe. No dejes de poner tus ojos en el Señor, porque eso fue lo que le pasó a Pedro. Iba bien, y muchos en su vida cristiana, ¿cómo van? Van bien, pero llega un momento en que algo les puede llevar a tener, ¿qué? Temor, y se empiezan a hundir. Empiezan a enceguecer su fe. Cuando llegue ese momento, aférrate al amor incondicional de aquel quien extendió sus brazos de extremo a extremo en aquel madero. Aférrate al amor de aquel que intercede por ti día y noche para que soportes las pruebas y seas fortalecido en medio de cada una de esas tormentas que tengas que pasar. Qué hermoso es el Señor. Qué precioso es Él, que aunque no está con nosotros físicamente aquí, Él no está ausente en nuestras vidas. Y por medio de su Santo Espíritu, hoy tú y yo podemos decir, Señor, no estoy solo y me sigues guiando en medio de estas tormentas para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Ante todo, Señor, que mi boca no calle, que no se pegue mi lengua al paladar, que no se me sequen los labios, Señor, porque anhelo constantemente no solamente adorarte y exaltarte, sino en los momentos de necesidad, poder venir a ti sabiendo que tú escuchas mis peticiones. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor.